Yo no sé si vosotros recordáis, pero, o si recordáis, si tenéis en mente esto, cuando uno a veces ve una película de, sobre todo a lo mejor de misterio, de crímenes o algo así, ¿no? Pues uno siempre se pregunta quién es el malo de la película, ¿no? O quién es el asesino de la película. Si yo, por ejemplo, con Loida me cuesta ver una película, porque ella puede adivinarte quién es el asesino a los 2 minutos de película y ya te arruina la película. A mí no me gusta pensar quién es el asesino ni nada, me gusta dejarme llevar por el guión y que me sorprenda al final quién menos yo lo pensaba era el asesino, ¿no? Pero, ¿quién es el malo de la película? Y muchas veces en nuestra vida y en situaciones que tenemos también tendemos a preguntarnos esto, ¿no? ¿Quién es el malo de la película? Y le digo porque hoy vamos a tratar un tema que le he titulado así, ¿quién es el malo de la película? Y es un tema acerca de Saúl, evidentemente. Digamos que es un tema un poco, no delicado, pero que hay que ir ahí con pies de plomo para poder entender qué es lo que ahí nos está diciendo. Y vamos a tener 3 lecturas en esta mañana. Perdón, una está en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y me gustaría que cuando leyéramos estos textos os acordarais más o menos de la vida de Saúl, de todas sus circunstancias, porque este texto no lo podemos tratar aparte de la vida de Saúl, aparte de todas sus decisiones, aparte de sus resistencia a ciertas cosas, ¿no? 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice así. 1 de Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y aun los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Decir algo aquí, ¿no? Normalmente cuando la música lo que hace muchas veces es relajar a una persona, ¿no? Cuando la persona está nerviosa o está inquieta o está intranquila o lo que sea, la música suele relajar a la persona, sí, relajarla, calmarla, digamos, ¿no? Apaciguarla. Por eso creo que evidentemente la lectura, ellos lo que piensan es eso. Saúl está en un estado que ellos entienden que es de nerviosismo o lo que sea, y lo que piden es que alguien venga, que le toque, a ver si así se tranquiliza. Ok. Sigue diciendo. Y versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: bueno, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo llevó a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y lo hizo lo hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Capítulo 18, versículos 10 y 11. Dice allí que aconteció que otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Y el capítulo 19, los versículos del 9 al 10. Capítulo 19, versículos 9 a 10. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza en la mano, y mientras David estaba tocando, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl.
el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Bien, como digo, pues es un texto que tenemos que abordarlo, intentar abordarlo entendiendo todas las partes, ¿no? Bueno, lo que primero tenemos que decir es que lo que podemos aceptar ya es que las cosas y entender que Dios, o sea, uno puede aceptar las cosas que ocurren en la vida y entender que Dios te quiere enseñar algo a través de eso, o abrir la puerta a Satanás como hizo Saúl. Es decir, Dios le dijo a Saúl, Saúl, yo te he desechado como rey porque tú has desobedecido. Y Saúl tenía la opción de aceptar eso de parte de Dios y preguntarle a Dios qué es lo que Dios quería enseñarle con eso. O hacer lo que él hizo, evidentemente, abrir la puerta a Satanás en su vida. Dios le advirtió, fíjate, a Caín ya en Génesis 4 le advirtió que el pecado siempre estaría llamando a su puerta. Le dijo, el pecado está ahí llamando a tu puerta y si tú le abres, pues te va a entrar y te va a hacer daño. Y esto es lo que ocurre con Saúl, ¿no? Saúl aparentemente abre una puerta en su vida al pecado y a Satanás y aquí tenemos esta situación que hemos leído. Por ejemplo, David con Betsabé le abrió una puerta a Satanás y lo pagó caro. Porque sí es verdad que Dios perdonó a David, pero hay que leer las consecuencias en la vida de David y en la vida de su familia y en la vida de su hijo que no tenía ninguna culpa. Es decir, que al final David con Betsabé le abre la puerta a Satanás y pues ahí tenemos esto. Pero David, por ejemplo, sí se arrepintió y confesó. Capítulo 32 de los Salmos y capítulo 51. David tuvo la honestidad, digamos, de cuando vino Natán, reconocer que él había hecho mal, que él había pecado delante de Dios, y él llega a decir ante Dios que él podía ofrecer muchos sacrificios, pero Dios no lo quería. Y de esa forma creo yo que él cierra la puerta a Satanás, David, incluso él en uno de los salmos pide y dice, Señor, devuélveme el espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. O sea, David pide librarse de esa influencia, digamos, satánica que él podía tener, o de ese deseo que él podía tener, y llenarse de Dios en su vida. Esto es clave que lo recordéis al final de lo que yo voy a hablar. Es decir, David está pidiendo ser librado de esa influencia o de eso que él hacía y recibir al Señor y una influencia del Señor en su vida. Bien, primero de Samuel 16:14 nos ha dicho que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y aquí es donde está la dificultad de entender esto, un espíritu malo de parte de Dios que está atormentando a Saúl. Una cosa está clara, Saúl fue el que con su vida y sus actos provocó que el Espíritu de Dios le abandonara. Eso es lo primero que tenemos que decir. Cuando dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él, no lo dice por capricho, sino porque Saúl con su vida y con sus actos provocó esto en su vida. Hemos dicho que en alguna ocasión Dios le dio una oportunidad a Saúl de que se arrepintiera, de que reconociera las cosas y él no las reconoció. Así que tenemos que partir también de esta base. Fue Saúl quien provoca que Dios se aparte de él, que el Espíritu Santo se aparte de él. La Biblia siempre nos enseña que Dios siempre está cerca, soy yo el que me alejo. Dios siempre va a estar cerca de mí, Dios siempre va a estar dispuesto a amarme, a perdonarme, a ayudarme, a levantarme, a restaurarme, todo lo que tú quieras. Soy yo el que me alejo de Dios, no es Dios el que se aleja realmente de mí. Él está ahí siempre a una oración, lo hemos dicho con Saúl. Si Saúl se hubiese arrepentido y le hubiese dicho, Señor, bueno, sí, he hecho mal, he desobedecido, no he esperado a Samuel o he perdonado esto, Señor, perdóname. Tal vez a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Pero Saúl fue el que se alejó y Dios no tuvo otro remedio que apartarse de esta manera que se apartó de Saúl. Y claro, si nos alejamos de Dios, ¿de quién vamos a estar cerca? ¿Qué dice Pedro? Acercaos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros.
Pero digo yo que eso a lo mejor podríamos incluso invertirlo. Si nos acercamos si resistimos a Dios y nos acercamos a Satanás, el que huye es Dios de nosotros. O el que hacemos huir a Dios somos nosotros. Okay, así que esto tenemos que dejarlo claro en cuanto a Saúl. Si lo hacemos al revés, pues ¿qué nos puede pasar, no? Lo que he dicho. Pedro dice, acércate a Dios y resiste al diablo. Pero si yo me acerco al diablo y resisto o desobedezco a Dios, pues evidentemente, ¿no? Bien. Si Dios y su gracia no nos gobierna, el pecado y Satanás tomará ventaja en nuestra vida. Eso es algo que aprendemos en la Biblia también. O Dios y su gracia nos gobierna, o el que nos va a gobernar y tomar ventaja en nuestra vida es Satanás. Eso también está claro, ¿verdad? El pecado se enseñoreará de ti, dice Pablo en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestras vidas. O sea, podríamos decir muchos versículos, por un lado, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que permitir que sea Dios y su gracia la que nos gobierne, porque si no hay otro que quiere gobernarnos. O nosotros hacemos rey de nuestra vida a Dios, o hay otro que quiere ocupar ese trono en nuestra vida. Bien. Saúl permite que los celos, la envidia y el orgullo dominen su vida, y siendo vulnerable a que un demonio lo aflija. Es decir, él al final, estas áreas que tiene en su vida, que ya hemos tratado en Saúl, el orgullo, la envidia, los celos, lo único que Satanás hace es aprovechar eso en su vida para avivarlo o para hacerle más daño. Pero él había permitido que los celos, la envidia y el orgullo gobernaran su vida. O sea, hemos leído mucho de la vida de Saúl, leerla otra vez. Está claro que es Saúl el que permite que esas circunstancias que él tiene gobiernen su vida y no las gobierne Dios. Bien, esto es una lucha que todos tenemos. Tú y yo todos tenemos algunas áreas de nuestra vida que o las gobernamos o nos van a hacer mucho daño. Tú y yo todos tenemos áreas en nuestra vida que o le dejamos el control a Dios para que las controle, para que las domine, para que las apacigüe, para que sean más tenues en nuestra vida, o Satanás lo que va a hacer es aprovechar eso y magnificarlo todo. Un espíritu malo de parte de Dios. Es interesante que el habla fuerte y brillante hebreo, o sea, el idioma hebreo, que es un idioma fuerte y brillante, se dice que Dios hace lo que en realidad permite que haga. Muchas veces en la Escritura nos dice que Dios está haciendo algo. Pero claro, por ejemplo, Dios no hace que un espíritu malo venga a Saúl, sino que el idioma hebreo lo que hace es decirte de esa forma, pero para que tú entiendas que Dios está permitiendo eso, no lo está haciendo Dios. Dios nunca tiene el mal nunca tiene el origen de Dios. Por ejemplo, Santiago dice que él no es tentado por nadie, ni él tienta a nadie. Así que si Dios hiciera esto en la vida de Saúl, sería contradecir lo que él es. Vale. Ese es el caso que nos ocupa, creo yo. El caso que nos ocupa es este, ¿no? Dios está permitiendo algo que quien lo ha hecho es Saúl, quien lo ha provocado es Saúl, quien se ha abierto a eso es Saúl, no es Dios quien lo ha hecho. Dios no quiere que Saúl se acerque a Satanás, ni a un espíritu, ni a los celos, ni a la envidia, ni al orgullo, ni a nada de la rebeldía, ni a la desobediencia, ni a nada de lo que él hizo. Pero Saúl se acerca a eso, y de alguna manera Saúl está abriendo una puerta en su vida. Saúl había rechazado la influencia buena y misericordiosa de Dios, lo hemos visto cuando Samuel llega y le dice, mira Saúl, has hecho gravemente, locamente has hecho Saúl. Ahora Dios va a quitar tu reino, no sé qué, no sé cuánto. ¿Recordáis cuando le dice, va a quitar tu reino y Dios va a poner una persona en vez tuya ahí? ¿Y qué hace Saúl? Nada. Y de que Saúl se fue a pasar revista o a hacer no sé qué en las tropas. ¿Qué esperábamos ahí? Lo dijimos, ¿no? ¿Qué esperábamos? Cuando el profeta de parte de Dios confronta a Saúl
esperábamos que Saúl dijera, pues sí, Samuel tiene razón, ha hecho mal, ya está, he hecho mal y me arrepiento, por tanto. Pero Saúl no lo hizo. ¿Y qué hizo de esa manera? Pues rechazó la influencia, porque si él hubiese dicho a Samuel, mira, esto, Samuel, tienes razón, pues Samuel tal vez le hubiese dicho, mira, pues haz esto, arrepiéntete, lo que sea. Es que Dios le tuvo que decir a Samuel, ya está. No sé si lo recordáis. Pero Samuel tenía la esperanza en algún momento, Samuel tenía la esperanza, la ilusión de que Saúl se arrepintiera, de que Saúl se alejara de esas cosas. Y Dios le tiene que decir a Samuel, deja de llorar ya, Samuel, ya está. Ya no hay nada que hacer. O sea, que aún Samuel el profeta pensaba que había una solución para Saúl, si Saúl realmente reconociera las cosas y resistiera al diablo y a todo eso y se acercara a Dios. Pero lamentablemente sabemos que no lo hizo. Escogiendo la senda de desobediencia. Ya solo quedaba entonces dejarlo a los caprichos de su mal corazón, avivado por Satanás. Por ejemplo, no pensemos en que Dios, en que un espíritu aquí está viniendo a atormentar a Saúl, como dice, sino pensemos en los actos que Saúl hace. Mira, persigue al joven David para matarlo varias veces. Al principio le pone nombres normales a sus hijos, pero al final hasta le pone nombres paganos a sus hijos, que llevaban el nombre de Baal. Saúl hizo eso. Egoísmo desmedido. Yo, mi reino, venga a mí mi reino. Que Dios quiere quitarme y que quiere poner a David, pues lo mato a David. Orgullo desmedido. Concubinas, lo mismo que las demás naciones, empezó a acumular concubinas para él también. Y llega, ese es el final que veremos la semana que viene, llega a consultar a Satanás. Como digo, ya está. O sea, él está abriendo una puerta a todo esto y Satanás, ¿qué va a hacer? Pues el espíritu ¿qué va a hacer? Avivar todo esto. Y Dios no está haciendo esto, sino que Dios, pues, si tú quieres tomar esa decisión, Saúl, tómala, pero estas van a ser las consecuencias para ti. A veces el mal viene de Satanás, a veces el mal que viene de Satanás se mezcla con el nuestro. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto podemos echarle la culpa a Satanás de algo? Porque eso lo hacemos todos, ¿no? Es que yo estaba recordando estos días, yo no era creyente y tenía yo, no sé, tal vez unos 11, 12 años, y mis padres guardaban un dinero en un armario, ¿no? En una caja fuerte, y un día, casualidades de la vida, aunque yo luego razoné de la siguiente manera, ¿no? Pero un día, casualidad de la vida, me vi a mi madre esconder la llave. Y claro, pues imagínate, ¿no? O sea, primero dije, no, bueno, me lo voy a... Pero llegó el momento en que mi madre no estaba, fue a la tienda, no sé qué, y agarré la llave donde mi madre la guardaba, ¿no? Abrí la caja fuerte y cogí 1000 pesetas, yo no sé cuánto cogí, ¿no? Y no me pasó nada. Y pues al siguiente otra vez, hasta que ella me descubrió. Y me dieron una paliza de escándalo. Pero yo recuerdo perfectamente, yo no era creyente ni nada por el estilo. Y yo para intentar, yo no sé cómo yo dije eso, pero me acuerdo perfectamente, vamos. Que yo para intentar excusarme de aquello, mi madre, pero ¿qué has hecho? No sé qué, tal. Y yo le dije que tenía la culpa el diablo. Yo le dije, no, el diablo me tentó, le dije. Por supuesto, mi padre no se creyó nada y siguió dándome, ¿no? Pero todos tenemos eso, ¿no? El que, pues es Satanás, ¿no? El que me da la culpa es de Satanás o la culpa es de alguien. Y Saúl hace esto, pero muchas veces el mal que viene de Satanás se mezcla con el nuestro. Ahora vamos a ver algo. Mira lo que decía C.S. Lewis. El escritor C.S. Lewis decía, hay solo dos clases de personas. Aquellos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los cuales Dios les dice, está bien, entonces haz lo que quieras. Y Saúl, evidentemente, es la segunda clase. Cuando Dios ya le dice, mira Saúl, haz lo que quieras, pero atente a las consecuencias, ¿no? Algunos comentaristas creen que debe distinguirse lo que a Saúl le pasa
de un estado emocional turbulento causado por el pecado interior. O sea que hay quienes creen que lo que está ocurriendo aquí no es esto, no es que Saúl esté en un estado emocional turbulento causado por el pecado interior, sino que realmente es un espíritu malo el que viene y lo tienta. Es decir, la cuestión es si el espíritu malo es el que causa o el que aviva lo que hay. Aquí es la pregunta clave, ¿no? Si el espíritu que viene es el que causa que Saúl haga estas cosas, o el espíritu lo único que hace es avivar, echar leña al fuego, digamos, a algo que ya Saúl tenía. Bien, que Dios permita que un espíritu malo atormente a Saúl o que un espíritu malo haga algunas cosas no es extraño en el Antiguo Testamento. No los vamos a ver todos, pero ahí tenéis varios. Por ejemplo, en Job capítulo 1, es el que más conocéis, cuando Dios le permite a Satanás que vaya y toque a Job en su cuerpo, mueran sus hijos, pierda todo. Ahí está claro, ¿no?, que Dios se lo permitió a Satanás para que lo hiciera. Ahí sabemos que era con un propósito mayor, pero me refiero que esto no es algo extraño en el Antiguo Testamento. Algunos comentaristas dicen, el espíritu demoníaco atacó a Saúl desde afuera, porque no hay evidencia de que el demonio habitara en Saúl. Y claro, esto lo que dicen es que, al final, esto es peligroso, porque podemos llegar a exculpar a Saúl. Podemos llegar a decir, bueno, la culpa ¿quién la tuvo? Pues como yo con mi madre, ¿no? Pues el diablo que me tentó. Pero si decimos eso, si no tenemos cuidado con esto, ¿no contradice esto el pasaje más importante sobre la tentación y el papel de Satanás en ella? Cuando Santiago capítulo 1 habla de la tentación que cada uno tiene, que es el pasaje más importante sobre la tentación y cómo funciona la tentación, no aparece Satanás allí en Santiago 1. Satanás no aparece. Ningún espíritu aparece, ningún demonio aparece, ninguna influencia negativa aparece. ¿Qué dice Santiago? Cada uno de su propio deseo, entonces es atraído y seducido. Saúl era como era, y las cosas que fueron sucediendo agravaron esa conducta y revelaban quién realmente era. Es decir, aparte de que ellos vean, los que lo ven a él, vean una influencia de fuera, porque a lo mejor ven su carácter, sus formas, su conducta, pero al final él era como era. Él era como era, y las cosas fueron sucediendo como fueron sucediendo. Lo que pasa es que las cosas que pasaban agravaban su conducta. O sea, él tenía celos de por sí, una persona celosa, a ver si lo explico. Saúl era una persona celosa, y Saúl no permitía que eso lo controlara Dios, o a lo mejor no oraba por eso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Cuando aquellas mujeres cantaron en la canción del verano, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, ¿qué pasó? Pues eso se magnificó y quiso matar a David. Como dice Santiago, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Ahora bien, tenemos que decir algo. No existe posesión demoníaca de un cristiano. No existe. Eso lo entendemos, ¿no? Pero sí, algunos le llaman, yo le he puesto esta palabra, algunos le llaman de otras maneras, bueno, pero sí demonización. Es decir, yo sí lo tengo claro que en la Biblia Satanás no puede poseer a un cristiano, a un hijo de Dios, ¿no? Porque es templo del Espíritu Santo, etc. Pero sí algunos hablan de demonización, influencia o control sobre eso, ¿no? Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 6, no reine pues el pecado carnal de forma que os domine. Entonces, claro, si yo me abro a Satanás, digamos, en mi vida, a lo mejor Satanás no me va a poder poseer, pero sí me puede influir, avivar, me puede conducir, me puede gobernar, me puede impulsar a ciertas cosas, ¿no? Eso creo que es la idea que hay aquí. Pablo, por ejemplo, habla de que Satanás, habla de un cristiano que se estaba acostando con la mujer de su padre, y luego lo pusieron en disciplina, tal, una serie de cosas, y luego esa persona se había arrepentido. Y Pablo dice, oye, perdonarle a este hermano que ha hecho esto, perdonarle para que Satanás no gane ventaja. O sea, que vemos que Satanás en la vida de un cristiano puede ganar ventaja.
Y eso llamarle como querráis, llamarle influencia, llamarle demonización, llamarle como queráis, pero está claro que ahí está, que dice, para que Satanás no gane ventaja sobre él. ¿Y cómo podemos explicar qué es ganar ventaja? Pues es fácil, ¿no? O por ejemplo, Pedro dice que hay que resistir al diablo para que huya de vosotros. Entonces, si hay que resistirlo para que huya, es porque él puede estar cerca, muy cerca, e influyendo mucho en mi vida. Por tanto, yo tengo que resistirlo. Y la palabra que se usa ahí incluso cuando dice acercaos a Dios y resistid al diablo, es una palabra que hablaba de un combate cuerpo a cuerpo. No habla de lo que ahora han hecho los americanos, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Que han ido en helicópteros, con aviones, pum, 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 4 petardos, y ya está, y aquí no pasó nada. No, no, no. Aquí está hablando de un combate cuerpo a cuerpo. O sea, yo estoy luchando contra Satanás cuerpo a cuerpo. Por tanto, lo tengo que resistir para que él huya de mí, para que él huya de mi lado o de mi influencia, o como le queramos llamar, pero para que huya. Es interesante que algunos lingüistas del idioma hebreo sugieren que el término malo, espíritu malo, puede traducirse como espíritu melancólico o espíritu atribulado. Entonces, si esto es así, lo que los siervos y las personas están viendo, Saúl es una persona atribulada en su espíritu. Una persona a lo mejor que en momentos dados de su vida no está en sus cabales. ¿Por qué? Porque en algún momento está tranquilo, David está tocando y está tranquilo, y de repente Saúl se le cruzan los cables y agarra y lo intenta matar, ¿no? Un espíritu melancólico, o sea, un espíritu atormentado, atribulado en este sentido, ¿no? Bien, nosotros a lo mejor tenemos un carácter, no somos de una manera, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Si nosotros no le permitimos al Señor que gobierne aún nuestro carácter, pues igual podemos llegar a ser de espíritu melancólico, atribulado o atormentado por ciertas cosas. Y las cosas que nos ocurren en la vida alrededor, en vez de controlarlas, dominarlas, pues ¿qué va a ocurrir? Que esas circunstancias nos dominan a nosotros y sacarán lo peor de nosotros. El Señor quiere sacar siempre lo mejor de nosotros, pero Satanás quiere sacar lo peor de nosotros. Y lo que está ocurriendo aquí es que Satanás de alguna manera también está logrando sacar lo peor de Saúl. Pero porque Saúl se ha abierto a eso. Hablamos de alguien que abre la puerta a que Satanás avive su propio fuego. El espíritu que lo atormentaba no podía atormentarlo a Saúl en cosas que él no era ya. No era ya, igual que a nosotros. Pensad un momento. ¿Satanás en qué nos tienta a nosotros? ¿En lo que no nos gusta, no nos importa y nos da igual? ¿En eso nos tienta? No, ¿verdad? ¿En qué nos tienta? En lo que a nosotros nos importa, nos gusta y nos atrae. Si tú no tienes problema con los coches, digamos, pues Satanás no te va a tentar con un coche nuevo, ¿no? O que tengas 2 o 3. Estoy diciendo, poniendo un ejemplo ridículo, ¿no? Pero ahora, si yo tengo esta inclinación, sí. O sea, Satanás viene, yo abro la puerta y él influye eso. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que sugieren que de alguna forma Dios entrega, ¿no?, a personas o permite ciertas cosas en personas para juicio. Por ejemplo, Ananías y Safira en el capítulo 5 de Hechos. Dice, Satanás llenó vuestro corazón, ¿recordáis?, para que mintieseis. El texto no te está diciendo que todo el problema fue el de Satanás, sino Satanás llenó vuestro corazón para que mintieseis al Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? Si entendemos bien todo lo que hemos dicho, que Ananías y Safira ya venían ¿con qué intención? Ya venían con la intención de mentir. Y Satanás llenó su corazón para que lo hicieran, para que no tuvieran dudas. Pero ellos ya venían con esa intención de sustraer del precio y de engañar. Decir, bueno, hemos vendido esto y hemos ganado tanto. Era mentira. O sea, que no fue algo que Satanás de repente les puso, ¿no? Sino que ellos
ya llevaban esa idea. O para el fortalecimiento de los santos, Mateo 4, el Espíritu lleva a Jesús al desierto, o en 2 Corintios cuando dice que Pablo tiene un mensajero de Satanás en su cuerpo, para que no se gloríen desmedidamente y tal. Y Pablo en 1 Corintios dice, ¿no? Cuando aquella persona que os dije yo al principio, dice aquella persona que se estaba acostando con la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y lo que Pablo y los demás hicieron fue de alguna manera soltar a esa persona, ¿no? Bueno, tú quieres hacer eso, hazlo, vive tu vida como tú quieras, ¿no? Pero luego en el 2 Corintios tenemos que esa persona se arrepintió y Pablo ya tiene una actitud diferente. Ya dice, no, oye, restaurarle, ayudarle para que Satanás no gane ventaja en él, ¿no? De parte de Jehová, bueno, también el autor tal vez nos estaría enseñando que todo está bajo el control de Dios. Aún aquellas cosas es decir, aún en la decisión de Saúl de alejarse de Dios y acercarse a Satanás, Dios tiene el control. Y creo que esta es la idea en el hebreo, ¿no? No tanto que Dios hace eso, sino que lo que está ocurriendo, Dios lo está viendo. Lo está viendo y no es ajeno a eso. Es más, ¿podría ser que ese espíritu malo fuera usado por Dios para introducir a David en la vida de Saúl? Es decir, para el propósito que tenía para David, ¿no? David tiene que ver a Saúl en sus peores momentos. Pensarlo, es un chaval joven, David, y tiene que ver a Saúl en sus peores momentos. En los momentos de ira de Saúl, en los momentos de celos de Saúl, en los momentos de protagonismo de Saúl, en los momentos de esa envidia desmedida. Y David, Dios le ha dicho que va a ser el próximo rey de Israel. Y lo hemos dicho, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite todo esto en la vida de David a través de Saúl? Y lo hemos dicho y al menos creo que estamos en lo correcto. Hemos dicho, para que David no se convirtiese en un Saúl 2.0. Para que Saúl no se convirtiese para que David no se convirtiese en un Saúl 2. Y David tiene que ver todo eso. Y tiene que ver lo que una persona puede sufrir si se abre a estas cosas. Lo que una persona puede llegar a hacer si abre la puerta a Satanás en su vida, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos, donde sea, lo que puede llegar a sufrir. Y David, por eso muchos dicen, ¿no?, que cuando David peca con Betsabé, está un tiempo sin confesar su pecado, pero es distinto a David, distinto a Saúl, porque David confiesa cómo él ha perdido el apetito, no come, no duerme, está angustiado, sus huesos se secan por todo eso. Y Swindoll, por ejemplo, un autor muy famoso, dice que David vivió una mentira de la que no sabía salir. Y Dios tiene que mandar a Natán para decirle, David, tú eres ese hombre. Pero una vez viene, pues David sí confiesa su pecado y se aleja de Satanás. Y al final, pues fue para bien en su vida. Mirad, Dios puede usar a Saúl en tu vida y en mi vida. Dios puede usar a cualquier Saúl o a cualquier Saúla, no sé si Saúla, en nuestra vida, ¿no? Personas que pueden tener ciertas actitudes con nosotros, pero a lo mejor Dios nos deja a esas personas con esas actitudes, con esos comportamientos, pues para que nosotros también aprendamos a no ser o a no actuar de esa forma. Y a pensar que si vemos a una persona tener un problema de este tipo, ¿estamos libres nosotros de eso? No. El pecado está, le dijo a Caín, a la puerta. Cuando vemos algo que sucede en la vida de una persona, no quiere decir que no suceda en nosotros. Proverbios 131 dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Atormentado. Dice que estaba atormentado. Dios en forma de juicio está permitiendo, ¿verdad?
consecuencias en la vida de Saúl. Hemos citado a Ananías y Safira, influenciados por Satanás. Pedro les dice, Satanás llenó vuestro corazón, llenó. Mira, la palabra y llenó en Hechos capítulo 5 es el verbo griego pleró, y el verbo indica que hay un vaso lleno, no cabe ya nada, no cabe nada. Esa es la idea del verbo pleró. Un vaso de agua está lleno, no cabe nada ya. Y eso es lo que le pasó a Ananías y Safira. Satanás llenó su corazón y ya no cabía nada. Ya no cabía llegar y decir, Safira, ¿tú te estás dando cuenta la tontería que vamos a hacer? O Ananías, ¿cómo va a hacer esto? No, ya su corazón estaba lleno y no había espacio ya para otras cosas. A un cristiano de Corinto entregado a Satanás, ¿verdad?, para purificarlo y salvarlo. El tal sea entregado para que su espíritu sea salvo. O sea, lo que Dios quiere con esa actitud es que esta persona sufra consecuencias en su vida y vuelva en sí, se arrepienta. O a Pablo, soportando un mensajero de Satanás también para atormentarlo en este sentido. Y quiero que terminemos con una parábola que contó Jesús. Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 12. Por favor, Mateo 12, versículo 43. Mateo 12, 43 dice así. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice el espíritu, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. O sea, ¿cómo está la casa? Vacía. Está limpia, pero está vacía. Entonces va, toma consigo, como está vacía, otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta mala generación. Hermanos, tenemos que limpiar nuestro corazón. Pero no solamente es limpiar nuestro corazón, como a veces decimos, sino también llenarlo. Porque sí, yo puedo limpiar mi corazón, intentar llevar una vida moral, intentar cumplir con la voluntad de Dios, intentar hacer cosas externas, pero si no lleno mi vida del Señor, aunque esté ordenadita y limpia, está vacía. Está vacía. Y ese es el problema. Cuando estamos vacíos de Dios y estamos llenos de nosotros mismos, como Saúl. O cuando estamos vacíos de Dios y llenos de Satanás y de sus influencias en nuestra vida. O cuando estamos vacíos de santidad en nuestra vida y estamos llenos de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos. Por eso, no solamente limpiar nuestra casa, limpiar nuestra vida, que está bien, amén, aleluya, hagámoslo. Limpiemos nuestra vida, claro que sí. Obedezcamos al Señor, vivamos en santidad, pero eso no llega. Hay que llenarnos del Señor. Nuestra vida puede estar limpia, ¿no? Limpia y muy ordenadita, pero tiene que estar llena también del Señor. Y eso es lo fundamental, es que nuestras vidas estén llenas. ¿Recordáis lo que dije de Ananías y Safira? Cuando Pedro le dice, Satanás llenó tu corazón, pleró, lo llenó al tope, ya no cabe nada más. Y creo que nuestra labor, digamos, nuestra responsabilidad es llenarnos del Señor. Porque si nos llenamos del Señor, ¿qué puede ocurrir? Que no haya sitio para otras cosas, que no quepan otras cosas en nuestra vida. Pero créeme, como dejemos en el vaso un hilito así, se va a meter. Ahora termino con esta ilustración. Un vaso lleno menos 5 gotas.
El agua está limpia, lleno menos 5 gotas. Hay sitio para 5 gotas. Y ahora agarras tinta de calamar, y echas 5 gotas de tinta de calamar. ¿Qué va a pasar? Se llena todo. O las mujeres cuando hacéis arroz y le echáis, hay 1 kilo de arroz ahí para 18, ¿no? Y le echáis colorante o azafrán. Y de repente, ahora, ¿qué pasa con todo el arroz? Se pone amarillo. Y tú dices, pero si le echa una pizquita de nada. Pero esa pizquita hace la diferencia. Señor, te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra.